seré puro. La locomotora que no arrancó si no fuera por el hecho de que Roberto es mi amigo, yo no creería este relato. Pero conozco bien a Roberto. Él es uno de los que dibujaban las ilustraciones de la revista para los menores, en inglés. Roberto es un hombre honesto. Desde pequeño, asistió a un colegio adventista en un pueblecito de los Estados Unidos de América. El pueblo en que vivía era pequeño, pero tenía una línea de ferrocarril, y de vez en cuando pasaba por allí un tren. Roberto me contó que una tarde, él y unos amigos vieron a una locomotora que estaba dando resoplidos en un ramal y fueron a mirar. Era la época en que los trenes se movían a vapor. El maquinista vio a los muchachos y se les acercó para conversar con ellos. Los muchachos le hicieron muchas preguntas que el maquinista trató de contestar lo mejor que pudo. Ellos estaban muy impresionados por la tremenda fuerza y energía de esa gran máquina. Supongo, dijo uno de ellos, que cuando su locomotora quiere andar hacia adelante, todo lo demás se tiene que quitar del camino para darle paso. Sí, más o menos, respondió el maquinista. Entonces sus ojos brillaron. Pero hay algo que no puedo quitar del medio. Oh, dijo Roberto. ¿Quiere decir algo así como un camión lleno de ladrillos parado sobre la línea? Todo lo contrario, replicó el maquinista, es algo que tengo aquí en mi bolsillo. ¿Qué? Respondieron los muchachos. Imposible. El maquinista sacó del bolsillo unas cuantas monedas. Escogió 2 moneditas de 1 centavo y metió el resto en su bolsillo. Luego dijo, estas moneditas son suficientes para impedir que el tren avance. Usted se está burlando de nosotros, dijo Raúl. Por cierto que no, dijo el maquinista. Demuéstrenos que lo que dice es verdad, dijeron los muchachos. El maquinista se arrodilló, colocó los centavos sobre los rieles, bien cerca de las ruedas, luego saltó a la cabina. Abrió la válvula. Salió el vapor de los cilindros y una oleada de humo negro de las chimeneas. Toda la máquina vibró llena de vida y energía. Pero las ruedas quedaron inmóviles, demasiado débiles para salir hacia adelante sobre esos 2 centavitos. Los muchachos observaban, asombrados, mientras el maquinista se sonreía. Después cerró la válvula y se les acercó de nuevo. Ahora voy a mover las moneditas 6 milímetros de las ruedas. Observen lo que va a pasar. Ahora, con las ruedas separadas una fracción de centímetro, la locomotora salió hacia adelante y las 2 moneditas quedaron aplastadas bajo su enorme peso. Eso fue lo que Roberto me contó. Quizás a ti no te gusten los predicadores que dejan la moraleja de la historia para el final, así que mejor dejo que tú mismo saques la lección. ¿Cuál será la lección? Quizás que las cosas pequeñas pueden impedirnos a llegar al cielo. Quizás que es más difícil dejar un mal hábito una vez adquirido, de lo que es impedir que se forme. Me gustaría saber lo que piensas. ¿Será por eso que Dios nos pide que nos mantengamos puros, sin nada de maldad en nuestros corazones? Será muchísimo mejor que el muchacho que tenga peros en su vida, permita que la gracia de Dios lo mantenga puro todo el tiempo. El muchacho con un pero
en su vida Usías fue coronado rey cuando solo tenía 16 años de edad. Él se sentía muy joven para llevar la carga del trono. No se sentía seguro de sí mismo, así que le pidió a Dios que lo ayudara, y por la gracia de Dios, llegó a hacer cosas tremendas. Por ejemplo, invadió la tierra de los filisteos. Esa gente había molestado a Israel por cientos de años, desde los días de Sansón. Ahora Usías invadió el país, rodeó Asdod, una de las más importantes ciudades de los filisteos, y la capturó y derrumbó sus murallas. Ni David, que había peleado contra los filisteos toda su vida, había podido destruir las murallas de algunas de sus ciudades principales. Pero Usías conquistó a los filisteos. Peleó contra los árabes y los venció. Peleó contra los amonitas y los venció también. Hasta los amonitas le cogieron miedo. Ellos habían invadido a Israel cuando Jefte era juez. Ellos habían insultado a los mensajeros que David había enviado a su ciudad capital. Ellos no habían tenido miedo de pelear aun cuando el gran Josafat era rey. Pero con Usías en el trono, los amonitas enviaron regalos costosos a Jerusalén sin que ni siquiera se los hubieran pedido. La Biblia cuenta que Usías hizo lo recto en los ojos de Jehová, él lo prosperó. Usías llegó a ser fuerte y más fuerte cada vez. Fortificó a Jerusalén, edificó nuevas torres. Él no tenía ninguna agencia espacial con científicos en electrónica que diseñaran misiles cada vez mejores y más grandes, pero llegó a tener un departamento de investigaciones en su ejército donde hombres expertos inventaban maquinarias para lanzar flechas y piedras más lejos cada vez de lo que nadie había logrado jamás. Usías también tenía puestos sus estaciones de alarma en el desierto, lejos de Jerusalén, con torres llenas de soldados, de manera que los ejércitos atacantes se descubrían mucho antes de que pudieran llegar a la capital y se podían enviar mensajeros para alertar a los soldados en Jerusalén y prepararlos para el sitio. En un sentido, eran iguales que las instalaciones de radar que actualmente tienen los países para su protección. Usías se hizo rico mientras servía al Señor. Después de un tiempo, tenía tanto ganado que no había suficiente agua para ellos y tuvieron que cavar pozos para regar las enormes praderas que alojaban su inmenso rebaño de vacas, ovejas y cabras. Qué lástima que el relato no termina aquí. En 2 Crónicas capítulo 26, versículo 15, encontramos que fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Usías trató de ofrecer incienso en el templo, algo que se suponía que solo los sacerdotes podían hacer. El sumo sacerdote le advirtió que no lo hiciera, pero él persistió, aun cuando 80 sacerdotes trataron de impedir que no lo hiciera. De pronto, le salió lepra y todo el cuerpo se le puso leproso hasta que murió. Su hijo tuvo que gobernar sobre el reino. Qué pena que una vida tan buena fuera dañada por un pero. Nunca lo permitas en tu vida. Pero seamos realistas. Aunque tú quieras ser absolutamente puro y sin mancha, y aunque ores todos los días para que la gracia de Dios te ayude, es probablemente que peques de nuevo. Todos lo hacemos, es triste decirlo. ¿Y entonces qué?
¿Hay alguna de eliminar los peros y de que se laven todas las manchas? Sí. Para eso murió Jesús, para eso Él nos perdonó.